Dado el vector U en forma de componente, encuentre la magnitud y la dirección, que es el ángulo en el que el vector apunta, medido en sentido antihorario, desde el eje X positivo, donde el ángulo θ está en la integral de 0 a 360 grados. Primero esbocemos el vector en posición estándar, lo que significa que el punto inicial está en el origen. Y luego, desde aquí, debido a que el componente X es negativo 4, nos moveríamos a la izquierda 4 unidades. Y debido a que el componente Y es negativo 2, nos movemos hacia abajo 2 unidades, para determinar el punto terminal del vector en posición estándar, que es este punto aquí, lo que significa que esto sería el vector U. Observe que al dibujar los componentes horizontal y vertical ahora tenemos un triángulo rectángulo en el plano de coordenadas que luego podemos usar para determinar la magnitud, que es la longitud del vector, y luego el ángulo θ, que nuevamente es el ángulo medido desde el eje X positivo al vector, que es este ángulo aquí. Para encontrar la magnitud, observe cómo esta es la hipotenusa del triángulo rectángulo, que normalmente denominamos C, pero como C es la magnitud del vector, podemos decir la magnitud del vector es igual a la raíz cuadrada de la cantidad X al cuadrado más Y ahorrada. Y luego, para determinar la dirección del vector, el ángulo θ, podemos usar el hecho de que en el plano de coordenadas, la tangente θ es igual a Y dividido por X. Resolviendo para θ, tenemos que θ es igual a un arco tangente de Y dividido por X. Sin embargo, debemos tener cuidado al determinar θ porque el rango de salida de la tangente del arco es el intervalo de 90 grados negativos a 90 grados positivos. Así que necesitamos asegurarnos. Damos el ángulo correcto θ para la dirección del vector. Comencemos por determinar la magnitud donde la magnitud del vector U es igual a la raíz cuadrada de la cantidad. El cuadrado de 4 negativos más el cuadrado de 2 negativos. Lo que nos da la raíz cuadrada de 16 más 4. Y, por lo tanto, la magnitud del vector U es igual a la raíz cuadrada de 20. Sin embargo, debemos simplificar si es posible. Esto se simplificará si 20 tiene algún factor cuadrado perfecto, y dado que 20 es igual a 4 por 5, y 4 es un cuadrado perfecto, esto se simplificará. La raíz cuadrada de 20 es igual a la raíz cuadrada de 4 veces la raíz cuadrada de 5. La raíz cuadrada de 4 es igual a 2 y, por lo tanto, la magnitud exacta del vector U es igual a 2 raíz cuadrada de 5. Y ahora para determinar el ángulo de dirección o ángulo θ. θ es igual al arco tangente de Y dividido por X, donde la relación del lado opuesto al lado adyacente, que nos da 2 negativos divididos por 4 negativos. Simplificando, tenemos θ es igual a un arco tangente de la mitad. Y ahora vamos a la calculadora. Necesitamos verificar que estamos en modo de grado, entonces presionamos la tecla de modo. Y observe que estamos en modo de grado. Entonces volvemos a la pantalla de inicio e ingresamos la segunda tangente para la tangente de arco o la tangente inversa. 1 dividido por 2 paréntesis cercanos y entre. Redondeando a 2 decimales, observe que redondeamos a 26.57 grados. Pero esta no es la dirección del vector, porque 26.57 grados están realmente en el primer cuadrante, no es el tercer cuadrante. Pero esto nos dirá el ángulo de referencia de nuestro ángulo en el tercer cuadrante. Comencemos dibujando el ángulo a 26.57 grados donde apuntaría el lado terminal, en la dirección opuesta de nuestro ángulo. El lado terminal estaría aquí, donde este ángulo mide 26.57 grados. Entonces, aunque no es el ángulo que estamos buscando, nos da un ángulo de referencia de nuestro ángulo en el tercer cuadrante. Este ángulo aquí, este ángulo de referencia es 26.57 grados, lo que significa nuestro ángulo para θ. Es en realidad 180 grados más 26.57 grados. Que es igual a 206.57 grados. Entonces, llamemos a θ sub 1 de 26.57 grados, por lo que no estamos usando la misma variable para dos ángulos diferentes. El ángulo que estamos buscando es 206.57 grados. El ángulo comienza a lo largo del eje X positivo, y gira en sentido antihorario hasta el vector azul.
Por lo tanto, es importante determinar el ángulo θ con el que dibujamos el vector dado, y luego asegurarnos de que el ángulo esté en el intervalo dado y que termine en el cuadrante correcto. Espero que hayas encontrado esto útil.